aquí Jesucristo dice: de la higuera aprended. Él nos está dando una enseñanza. Y cuando Jesucristo habla, entonces tenemos que prestar atención. Diga conmigo: cuando Jesús habla, hay que prestar atención. De la higuera aprended. Que no solamente es una higuera, porque esta higuera representa otras cosas que una simple mata. Porque lo que te voy a hablar ahora es enseñanza. Lo que te voy a decir ahora es señales que vienen. El pueblo de Israel, en una guerra con Palestina, le ganó una guerra por 6 o 7 días y plantaron bandera en Israel y se constituyeron como nación. Entonces ahí fue que la higuera empezó a rejuvenecer, empezaron las hojas a estar tiernas. Entonces el Señor te está dando una señal, que aprenda de la higuera, que cuando están brotando sus hojas y te da una palabra y te dice: mira, de cierto digo, la palabra de cierto digo es en verdad, o amén, amén. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, dice aquí el amén de Dios. Jesucristo es el amén, y lo dice 2 veces porque lo está afirmando. Él lo dice 2 veces amén, porque es verdaderamente cierto, y en él no hay mentira, solamente verdad, y todas las promesas son sí y son amén, dice la Biblia. ¿En qué generación estaba la higuera reverdeciendo cuando dijo que esta generación no pasará? Y un siglo tiene 100 años, y una generación, mayormente una persona, puede durar de 80, 70 años, 100 años. Quiere decir, desde que el 1948 hasta esta fecha hay 71 años. No te estoy diciendo que Jesucristo viene mañana o viene 30 años, aleluya, pero aprender de la higuera, que ya sus hojas están tiernas. Porque le dice la Biblia que el día y la hora nadie lo sabe sino mi Padre que está en los cielos. Pero él dice: aprender de la higuera. Cuando sus ramas están tiernas, esa generación no pasará sin que todo esto acontezca. Congregación Cree. Aleluya. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará ciertamente. Pueden sentarse ahora, hermano. Padre, te doy gracias por esta palabra que ha sido leída, Señor. He aquí tu vaso, Señor. Tú me diste esta palabra para que la hablase a tu pueblo. Yo te pido que seas tú obrando poderosamente, Señor. Te pido que seas tú, Señor, llenando de una manera sobrenatural. Espíritu Santo, habla a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, escudriñando esta palabra, que en el estudio bíblico el jueves, los que estaban aquí, hablamos algunos tips sobre la higuera. Y esa es la palabra que yo quiero hablarte en esta mañana, sobre la higuera y el olivo. Y estas son plantas, oye bien, estas son plantas, la higuera y el olivo, son plantas que más se menciona en la Biblia, y hacen referencia de ellas más de 50 textos hablándote de la higuera. Amén. Entonces la higuera es original del sur de Asia. Allá es que se da esta planta hermosa que es tan mencionada en la palabra de Dios. Amén. Este árbol es notable, ¿por qué? Por su longevidad. Es un árbol que no muere de que a los par de años. Un árbol que dura mucho, pero mucho tiempo. Se adapta muy bien a la diversa clase que de suelo, incluso en el suelo que rocoso. Esta mata que estamos hablando, y esta mata que estamos hablando alcanza unos 9 metros de altura, y su tronco puede superar los 60 centímetros. ¿Cuántos están aquí? También este árbol que estamos hablando es muy apreciada también por la buena sombra que proporciona. Aparte de que es un fruto medicinal en el Medio Oriente, es un árbol que proporcionaba una sombra, y lo podemos ver en Juan 1:48 al 50. Cuando debajo de la higuera estaba ¿quién? Natanael estaba debajo de la higuera. Y cuando está debajo de la higuera, el Señor le dice: he aquí un verdadero israelita,
aleluya, en lo cual no hay engaño. Y le dijo: Rabí, pero ¿de dónde me conoce? Antes que Felipe te llamara, cuando estaba dejando de la higuera, yo te vi. Él estaba cobijado debajo de esta mata de higuera, aleluya, meditando en Dios, meditando en la palabra. Y él tenía el manto de Dios, un manto que los judíos se ponían para meditar. Él estaba meditando. A lo mejor este hombre decía: Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame quién es el Cristo. Pero cuando él venía, le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Pero ¿de dónde me conoces? Antes que Felipe te llamara, cuando te dijo que hemos encontrado al Mesías, donde viene Moisés y los profetas, yo te vi. Dios te vio antes de tu nacer. Desde antes de la fundación del mundo, Él conocía tu proceder. Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía quién tú ibas a ser, para qué tú ibas a dar, en qué familia tú ibas a nacer, de dónde iba a proceder, qué profesión tú ibas a ejercer en este tiempo. Él conoce todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, según la presencia de Dios, que es el conocimiento que anticipado, como manda la palabra de Dios. Aleluya. Dice Él: yo te vi. Y es poderoso. La primera vez que se menciona la higuera es con relación a las hojas que cosieron Adán y Eva. Y eso está en Génesis 3, capítulo 7, donde ellos hicieron, dice la Biblia, delantales para cubrirse. ¿Por qué? Porque estaban que en pecado. Y el Señor le dijo: ¿de quién le dijo a ustedes que estaban desnudos? Amén. Y Dios cogió 2 hojas de higuera y le hizo delantales y lo cosió y lo cubrió, porque que estaba descubierta su desnudez. Génesis 3, 7. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban que desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron que delantales. Vemos que esta higuera, aleluya, también las hojas son muy anchas y son muy grandes, y sirven también para almacenar fruto y cargarlo en ella. Entonces la higuera es un árbol, aleluya, es de bendición. Dentro encima de la higuera estaba también Zaqueo, en un árbol sicómoro, dice la palabra de Dios. Y el Señor le dice: Zaqueo, desciende, porque es necesario que posa que en tu casa alabanza al nombre de Dios. Y en toda la palabra de Dios podemos ver esta planta, como Dios la menciona. Por esta planta no va más allá que una simple planta que tiene, como yo dije, 9 metros de altura, donde es una planta, alabanza al nombre de Dios, que la persona podían encaramarse, podían ver, podían acobijarse, podían hacer muchas cosas. Esta planta va más allá de todas estas características que yo te estoy dando. Y en Marcos 11, 2, 14, que vamos a leer para entrar ya en detalle en lo que estamos hablando sobre la higuera. Jesús maldijo el día 10 de Nisan esta higuera. Le dijo: nunca nazca de ti fruto. Vamos a leer en Marcos capítulo 11, versículo 12. Dice: y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hoja, porque no era tiempo de higo. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y los oyeron sus discípulos. Entonces Jesucristo maldijo esta higuera, porque vino y no encontró que fruto en ella, y solamente hojas. Y la Biblia dice, Jesucristo, que por sus frutos lo conoceréis. Pero como te dije anteriormente, esta higuera va más allá de toda comodidad de características que yo te estoy hablando. Él maldijo esta higuera, y la higuera es un símbolo del pueblo de Israel. La palabra dice que a los suyos vino
y los suyos no lo recibieron, mas a todo aquel que creen en su nombre le dio el derecho y la potestad de ser llamado que hijo de Dios. Entonces Jesucristo vino a los suyos, vino a su oficio, vino a predicar la palabra de Dios, vino a establecer el orden, el reino de Dios a toda la persona. Entonces, como vino a los suyos y vino a su oficio, aleluya, pero los suyos, dice así en plural, note que dice los suyos no les recibieron. Y esos suyos son que el pueblo de Israel, porque ellos pensaban esperar un rey con un manto blanco, con corona, con muchas cosas. Todavía el pueblo de Israel lo está esperando. Está esperando el Mesías. Entonces prácticamente hay que un juicio sobre el pueblo de Israel por no recibir al Señor. Entonces en Mateo capítulo 24 versículo 32, Jesucristo vuelve y menciona la higuera. ¿Por qué Jesucristo siempre relaciona la higuera? Y dice, de la higuera aprende que la parábola. Entonces Jesucristo no está hablando en parábola. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una comparación. Diga conmigo, comparación. Jesucristo cogía cosas materiales para representar que una verdad espiritual. Jesucristo miraba y veía el sembrador tirando semillas, y de una vez él decía una parábola y decía: he aquí el sembrador empezó a sembrar, y una semilla cayó en el camino, otra cayó en pedregales, otra cayó en espino. Alabanza al nombre de Dios. Y de esto hizo una parábola, una representación, para representar que una verdad espiritual, aleluya. Y con esto nos enseñó a nosotros la diferencia, tipo de creyentes que hay que en la congregación. Que hay personas que creen en la palabra de Dios, otros la reciben con gozo, pero vienen los afanes de la vida y lo ahogan, aleluya, que fueron los de los espinos. Los que cayeron junto a piedra igualmente también fue los que no echaron raíces dentro de la congregación, aunque escucharon la palabra con gozo, pero no tuvieron éxito. Pero los que cayeron junto al camino dieron fruto a 60, a 100 y 30 por uno. Y Jesucristo comparó. Pero cada vez que Jesucristo comparaba era para darnos que una enseñanza. Una vez vi un basurero quemándose en Israel, aleluya, y ese basurero él lo comparó con el infierno, que es la gehenna, aleluya. La gehenna era donde tiraban todo tipo de basura, y este basurero vivía quemándose, ardiendo. Y él dijo, aleluya, aleluya, que las personas que no creen en él, que no llevan su palabra, aleluya, van a tener que pasar por la gehenna, que es el fuego eterno. Entonces aquí Jesucristo dice, de la higuera aprende. Él nos está dando una enseñanza. Y cuando Jesucristo habla, entonces tenemos que prestar atención. Diga conmigo, cuando Jesús habla, hay que prestar atención. De la higuera aprender. Él no está enseñando. Tú tienes que tener oído para escuchar. Aprender la parábola, que cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, saber que verano está cerca. Usted tiene que aprender de esta higuera, que no solamente es una higuera, porque esta higuera representa otras cosas que una simple mata, que es lo que yo te estoy hablando, te dice el Señor Jesucristo. Porque lo que te voy a hablar ahora es enseñanza. Lo que te voy a decir ahora es señales que vienen. Entonces tú tienes que prestar atención sobre la higuera. Y la higuera representa al pueblo mío santo, al pueblo que de Israel, alabanza el nombre de Dios. Entonces Jesucristo está diciendo, aprendan de la higuera, que cuando ya sus hojas están tiernas y están brotando, aleluya, saben que ya que el momento que está cerca. Entonces nosotros como cristianos estamos durmiendo, no estamos prestando atención, estamos tranquilos aquí en la congregación, no escudriñamos, no aprendemos, no venimos a los estudios bíblicos, pero tenemos que prestar atención sobre esa higuera. ¿Qué está pasando sobre esa higuera actualmente en el mundo entero? Y ese es el pueblo de Israel. Y desde tiempos antiguos hay problemas con ese pedacito de tierra de Israel. Y los palestinos se están matando con una guerra de muchos años por el pedacito de tierra de Israel. Entonces Jesucristo dijo, de la higuera aprende la parábola. Cuando brotan sus hojas, sabe que el verano está cerca. Amén. Así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca, a la puerta. De cierto os digo, que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Entonces aprended de la higuera. Cuando brotó las hojas de esta higuera, cuando empezaron a estar tiernas
La higuera, como pueblo de Israel, es lo que te estoy hablando. Quiero decirte, iglesia, que para el 1948, después, aleluya, de la guerra mundial, que fue por ahí, ¿verdad? En el 40, la segunda guerra mundial, el pueblo de Israel, en una guerra con Palestina, le ganó una guerra por 6 o 7 días y plantaron bandera en Israel y se constituyeron como nación. Entonces ahí fue que la higuera empezó a rejuvenecer, empezaron las hojas a estar tiernas, porque ellos estaban dispersos. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué? Porque Hitler mató más de 10 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, sin contar, alabanza al nombre de Dios. Y eso fue algo terrible, una tribulación terrible. Las personas pensaban que Hitler era un anticristo, pero no el anticristo que habla la palabra de Dios, aleluya. Yo quiero que me presten atención, por favor, aleluya, a lo que se está hablando aquí, y usted lo ponga por obra. Entonces mataron todas estas personas. Entonces ellos estaban dispersos por desobedecer para combatir con cualquier nación, no importa qué nación. Tienes armamentos nucleares, aleluya. Y la palabra dice claramente que cuando vengan en pos de Israel todas las naciones, entonces el Señor aparecerá, aleluya, y lo matará con el espíritu de su boca, porque el problema es que Israel es la higuera. Todos quieren Israel, y cuando venga el Señor va a desbaratar esta guerra, que es el Almagedón, que es la tercera guerra mundial, que habla la palabra de Dios, aleluya. Pero todo está apuntando, y ya las hojas rejuvenecieron, está brotando. En el 1948 empezó Israel a dar fruto, empezó, aleluya, como nación, empezó a rejuvenecer. Se están preparando, alabanza al nombre de todo lo que habla la palabra de Dios. De la higuera aprende la parábola. El Señor Jesús era un hombre sabio, y cada vez que abría su boca para enseñar, era para instruirnos en justicia, verdad y santidad. Y Él dijo: mira, pon atención en lo que te voy a decir. Apréndete la parábola de la higuera. Apréndete la parábola. Entonces son señales antes de mi venida. Pero no solamente la higuera, sino cuando oigan guerra, rumores de guerra, cuando haya peste, cuando haya turbulencia, aleluya, entonces vendrá en fin. Son principios de dolores, el Señor te dice. Entonces el Señor te está dando un indicio, te está dando una señal, que aprenda de la higuera, que cuando están brotando sus hojas, y te da una palabra y te dice: mira, de cierto digo, la palabra de cierto digo, es en verdad, o amén, amén. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, dice aquí el amén de Dios. Jesucristo es el amén, aleluya. Y lo dice 2 veces porque lo está afirmando, alabanza al nombre de Dios, aleluya. Él lo dice 2 veces amén, porque es verdaderamente cierto, y en Él no hay mentira, solamente verdad. Y todas las promesas son sí y son amén, dice la Biblia. Son sí, son amén. Y Él dice: mira, de cierto digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aprende de la palabra. ¿En qué generación estaba la higuera rejuveneciendo cuando dijo que esta generación no pasará? ¿Qué generación está hablando del 1948? ¿Qué está hablando? Esa generación, aleluya, no pasará, así que todo esto que Él está hablando acontezca. Alabanza el nombre de Dios. Y un siglo tiene 100 años, y una generación, mayormente una persona, puede durar de 80, 70 años, 100 años. Quiere decir, desde que el 1948 hasta esta fecha hay 71 años, alabanza de Dios, amén. No te estoy diciendo que Jesucristo viene mañana o viene 30 años, aleluya, pero aprende de la higuera, que ya sus hojas están tiernas. Prácticamente, de acuerdo a lo que Él dijo, lo que nos quedan a nosotros son 29 años para Él venir. Pero qué lindo que Él dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Pero que el día y la hora nadie lo sabe, ni yo, solamente mi Padre. Esto es te está dando unos indicios de señales, pero para que tú no pongas fecha. Porque hay personas que han puesto fecha. Hay falsas religiones que han dicho que Jesucristo viene. Por ejemplo, Guillermo Miller, un fiel bautista, para el 1843 profetizó
profetizó la venida del Señor Jesucristo, y a las 12 de la noche todos los feligreses estaban vendiendo toda su mercancía y toda la propiedad, y no pasó. Lo cambió para el 44 y después para el 45, que este hombre fue adventista, y no pasó. Y este hombre desilusionado, aleluya, quedó en vergüenza. Luego Elena G. de White, que era una persona bautista, amén, que el Espíritu Santo usaba mucho, dijo que no, que Jesucristo sí vino, pero vino al cielo mismo, mediante que el Espíritu eterno, dije que para esa fecha fue que Jesucristo entró al altar. Otra blasfemia. Y después los amigos de ellos que salieron de ahí mismo, los estudiantes de la Biblia, que fueron los testigos de Jehová, empezaron para el 1914 y pusieron la segunda venida que venía. Y todo el mundo vendiendo a las 12 de la noche. Vino a las 12 de la noche y no llegó. Amén. Lo cambian para el 1915 y no llegó. Lo cambian para el 16 y no llegó. Y después lo cambian para el 21, para el 22 y no llegó. Aleluya. Porque le dice la Biblia que el día y la hora nadie lo sabe sino mi Padre que está en los cielos. Pero él dice: aprended a la higuera cuando sus ramas están tiernas. Aleluya. Esa generación no pasará sin que todo esto acontezca. Bueno, por eso tú sabes que ahí todo se puede. Tú puedes beber, puedes fumar, puedes bailar, puedes ir a discoteca con las reglas. Así cualquiera puede, que el pastor le diga eso, ¿a que sí? Puedes jugar maquinita, puedes jugar juego de azar. Amén. Si tu hijo se está muriendo, que se muera, tú no puedes pasarle sangre. Eso es una doctrina diabólica, hermano, satánica de estos últimos tiempos, para confundir la verdad que Jesucristo tiene en la palabra de Dios. Y Dios le ha dado el privilegio a usted de venir a creer, para aprender la verdad, para aprender el conocimiento verdadero. Como dice la palabra de Dios, que los discípulos de Berea eran más nobles. Diga conmigo, nobles. Más nobles que los de Tesalónica. Escudriñaban la palabra de Dios para ver si esto era ciertísimo. Y eso es lo que estamos aquí. Eso es lo que estamos aquí en el estudio bíblico Berea los jueves, que así que se llama. Amén. Nosotros somos nobles, con mente fuerte y mentes abiertas. No porque el pastor le dice: vamos a ver si esto es así lo que estamos hablando. Muéstrame por la palabra. Aquí se murió todo el mundo. El único que cree y piensa aquí es Jesucristo, y es la palabra de Dios. Está escrita y está escrita ahí. Los mensajes motivacionales abundan en las redes. Cuando yo subo un mensaje de esto, nadie le da like, porque lo que quiere decirle es que te voy a dar una casa, te voy a dar un carro, te voy a dar un esposo, te voy a dar un vehículo. Y eso es lo que abundan, aleluya, que te levanten tu ego, que te levanten tu ego. Pero Jesucristo no predicó ese tipo de mensaje. Y cuando él predicó, él le dijo: mira, generación de víboras, ustedes son sepulcro blanqueado. Amén, alabanza al nombre de Dios. Le hablaba en parábola, le decía, y le hablo en parábola para que ustedes crean, aleluya, mi palabra, bendito sea el nombre de Dios. Y piensen con cordura, y que son personas buenas. Él se lo decía. Hipócrita. Ser el mensaje de Jesús: no, porque no me hable así, que se vaya. Pero Señor, mira, esas palabras que tú estás diciendo son muy duras. ¿Cómo es que tú no vas a dar la carne y la sangre tuya, bebé? Mira, estate tranquilo, porque veo gente que se vean, que se están yendo. Dijo que se vayan. Déjalo que se vayan. Que el que no conmigo desparrama, el que no conmigo contra amigo es, aleluya, amén. Y todo aquel que pone su mano en el arado, amén, y mira, Satanás no es digno que de mirar mi palabra. Y hay personas que están poniendo su mano en el arado y se van hacia atrás, se van a la vergüenza, al mundo, y no son dignos de Dios. Hipócrita. No le diga así, que es muy fuerte, Señor. Congreso conquistado, empoderado, empoderada. Levántate. Wow. Tan empoderada que tan sola en su casa, y divorciada y abandonada y maltratada, porque se han empoderado y han sacado la verdad, que es la cabeza, el hombre del hogar. Amén. Y son señales antes de su venida, son indicios que dice que oiréis de guerra y rumores de guerra. Dice que se casarán y se darán ¿qué? En casamiento. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que el matrimonio no va a valer nada. Que a Emily, tú me gusta a mí por papeles, yo te voy a dar $10,000, vámonos para Nueva York. Eso es que se casarán y se darán en casamiento. No hay valor para el matrimonio. Están buscando vicios, están buscando comodidades carnales, porque la carne se ha metido, iglesia. Pero congregación no cree nada de eso.
sino somos personas que creemos en la promesa de Dios, que todas las promesas son sí y son amén. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya sus hojas están tiernas, sabe que está cerca, Hanley, mi venida. En verdad te digo que esta generación no pasará sin que todo esto acontezca. Estamos viviendo la generación de la higuera. Que la higuera tuvo el dicho, hermano. Pero como dice ahora, puede ser como 1000 años, porque dice la Biblia que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Pero nosotros como cristianos tenemos que estar preparados para su venida, como las 10 vírgenes. Amén. Que fueron 5 sensatas y 5 insensatas. Las insensatas no guardaron aceite, y cuando vino el maestro no pudieron entrar, y fueron a la que tenían, que estaban calienticas, que estaban llenas de Dios. Digo, mira, danos aceite para que me falte a ti. No, yo no puedo darte, porque el lío es que si tú no te calientas y te quieres pegar de un hermano que tiene aceite, le va a faltar al otro. Busque de Dios, métase con Dios, aleluya. Haga ayuno, métase en vigilia, métase con Dios, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo la generación de la higuera que está brotando, que sus ramas están tiernas ya. Iglesia, despierta, te dice el Espíritu Santo, aleluya. Es necesario lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estamos viviendo en la iglesia, amén, de la Odisea, que son iglesias cómodas, que dicen yo soy rico, pero como tú dices yo soy rico, yo te digo que tú eres un pobre bienaventurado, aleluya. Tú no eres nadie, porque tú dices eso, pero yo digo otra cosa de ti. Hay gente que dice y se están enriqueciendo con los feligreses y haciendo fortuna, pero no están predicando el verdadero evangelio eterno. Cree. Es tiempo de ver más allá, de llamar las cosas que no son como si fuesen. Ven y sé parte de nosotros. Congregación Cree.